Isaías capítulo 33, versículo 22. Vamos a leer este párrafo que es sumamente importante. Es esencial para que nosotros podamos entender cuán vital e importante es lo que dice la Biblia respecto a este tema. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Y si nosotros preguntásemos en esta mañana, ¿de quién está hablando ahí? Basado a lo que ustedes acabaron de leer, ¿de quién está hablando la de Dios o el libro, el profeta Isaías? ¿A quién se está refiriendo ahí? Por el nombre de Jehová, pero sabemos que Cristo es el juez. Por el nombre, basado a lo que está escrito ahí, podemos decir que es el Padre, ¿verdad? Pero si ustedes analizan bien ese versículo, la última parte de ese versículo nos da la clave. A ver, alguien que lo quiera leer, la última parte de ese versículo. Jehová es nuestro rey, Ajá. Él mismo nos salvará. ¿Y quién es el que nos salva? Cristo Jesús. O sea, realmente el mismo texto así lo explica. Entonces, realmente, la mayor parte de textos, hermanos, que están escritos en el Antiguo Testamento, en referente a lo del juicio al legislador, al cual nos va a atribuir su justicia, se refiere a Cristo. Pero hay algo importante que necesito que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos. Vamos rapidito al libro de Daniel. Vamos rapidito al libro de Daniel, capítulo 7. Y vamos a leer algunos versículos. Y yo quiero que ustedes se den cuenta cuán necesario es entender estas cosas para poder llevar a cabo el inicio de este tema también que tiene. Daniel capítulo 7 y versículo, vamos a leer el 8. ¿Alguien que me ayude? Quiero que participen conmigo. Daniel capítulo 7, versículo 8. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí en este cuerno habían ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. ¡Wow! Versículo 8, ¿verdad? Versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero sigue diciendo el versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo, y fue destronado y entregado para ser quemado en el fuego. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que las nubes del cielo venía uno como un hijo de ¿qué? De hombre, que vino hasta mí el anciano de días, que venía hasta él el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Pregunto, ¿de qué visión está hablando esto? ¿O qué acontecimiento se está realizando en este versículo 13 cuando Daniel ve presente esta visión, hermanos? Versículo 13. ¿Qué evento está sucediendo en ese versículo? Dice, y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.
momento está sucediendo ahí? Pregunto. A ver. A su hijo que está llegando. El juicio investigador que se está llevando en el cielo en 1844, ¿no? Podemos ver que realmente está en el versículo 9 y en el versículo 10, vemos que el Padre es el que preside al juicio. Preside es presente, pero el que va a tomar el inicio, el que va a tomar, por decir de una manera, el que va a ser el juez, se refiere al Hijo. Entonces, lo que ustedes y yo acabamos de leer en este versículo, capítulo 7, versículo 13, vemos el inicio de lo que sucedió en el juicio. ¿En dónde? Allá en el cielo. La pregunta sería, ¿cuándo empezó ese juicio? Porque todo tiene que estar basado a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuándo empezó el juicio? 1844. Necesitamos entender eso, hermanos. Si nosotros leemos esa profecía, podemos entender, hermanos, que realmente Daniel 8:14 describe algo importante, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. La pregunta es, ¿por qué es necesario que el cielo, donde mora el Altísimo y donde mora el Hijo del Dios viviente, necesita ser purificado? Según lo que describe el libro de Hebreos, dice que las cosas celestiales necesitan ser purificadas y con mejor sacrificio. Eso quiere decir que donde Dios mora está contaminado, según lo describe el libro de Hebreos. Pero la pregunta es, ¿cuándo empezó ese juicio? Y es ahí donde yo quiero que nosotros pongamos un poquito de atención y nos demos cuenta cuán importante es entender esto, hermanos, porque realmente esto nos va a llevar a entender cuándo ocurre o inicia el juicio. Mientras que el juicio se está realizando allá en el cielo, ¿qué estaba sucediendo aquí en la tierra? Según la visión de Daniel, capítulo 7. Mire, mientras que el juicio empieza su proceso allá en el cielo, algo está sucediendo aquí en la tierra. ¿Y quién lo está realizando? ¿Y qué es lo que está haciendo? Vamos a la palabra de Dios antes de entrar aquí. Vayan rapidito al libro de Daniel nuevamente, capítulo 7. Daniel capítulo 7 y vamos a leer el verso, vamos al 8. Vamos a Daniel capítulo 8 y después vamos a regresar a Daniel 7. Daniel capítulo 8, versículo 9 y vamos a leer hasta el 12. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Pregunto, ¿quién está haciendo esto? El cuerno pequeño, ¿verdad? Este cuernito pequeño es necesario que ustedes pongan atención la obra que está haciendo. Este pequeño cuerno, ¿dónde está haciendo esta obra? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Eso es necesario que usted y yo lo podamos entender. Daniel está viendo en visión que esa cuarta bestia tenía 10 cuernos, pero ve que brota un cuernito. Y dentro de ese cuernito que brota dice que era muy diferente que los otros 10. Tenía ojos y ¿qué más tenía? Boca, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo también? Bueno, ahorita vamos a ir, que es Daniel 7:25. Dice que hablaba grandes palabras, ¿verdad? Ese cuerno está haciendo una obra terrible sobre la faz de la tierra. Vamos a seguir leyendo. Versículo 11, ¿verdad? Sí. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué está haciendo este cuerno? Son varias cosas que nosotros necesitamos entender lo que este cuernito está haciendo aquí en la tierra. Versículo
12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. ¿Y qué hizo? Y prosperó. Ahora, Daniel está viendo esto en visión, y esto fue lo que lo llevó a Daniel realmente hasta enfermarse, a no entender, a no comprender, porque realmente cuando él está presenciando esta visión, y lo que vamos a leer a continuación, hermano, eso fue Daniel quedó espantado, no entendió y no comprendía lo que iba a suceder con su pueblo, con su nación, porque esta profecía tiene que ver con su pueblo, pero también tiene que ver con el cumplimiento de lo que yo estoy hablando acerca de las diferentes fases del juicio. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes cuándo es que comenzó el juicio basado a la palabra de Dios. Yo creo que muchos de nosotros ya lo sabemos, pero vamos a hacer un repaso un poquito más para ver cómo es que la misma palabra nos registra, nos afirma que realmente el juicio de Dios ha empezado, ¿ok? Pero se están dando cuenta lo que este cuerno está haciendo, mientras que, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito del santuario aquí en la tierra? Antes de que se abriese el santuario allá en el cielo, ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el propósito del santuario terrenal? Todo tenía un propósito, y nosotros sabemos que el plan y el propósito del santuario terrenal era mostrarnos el plan de salvación, el proceso de la limpieza de los pecados. ¿Cómo es que el pueblo habría de hacer para poder estar en paz y en comunión con Dios? Y eso lo vamos a ver en alguna otra ocasión. Vamos a hablar acerca del proceso que hacía el pueblo durante todo el año en el santuario, y esto va en relación con el santuario, porque realmente el santuario es el pilar fundamental de nuestra fe. Así lo describe el libro de el libro de Evangelismo, la palabra de Dios así lo describe. O sea que realmente nosotros necesitamos entender esto a cabalidad. Es sumamente importante. Entonces vamos a ver una vez más cuál fue la preocupación de Daniel, pero no solamente de Daniel, sino de los que estaban presenciando la visión también. Mire lo que sucede, ¿eh? Mientras que están viendo la obra que este cuerno está desarrollando aquí en la tierra, allá en el cielo, aquí en la tierra está sucediendo algo. Y por eso, hermanos, es que usted y yo necesitamos estudiar estas cosas, necesitamos entender esto, porque este cuerno ha estado prevaricando ¿contra qué? Contra la verdad. Ha establecido sus sistemas, un sistema que realmente ha echado por tierra las grandes verdades del santuario. Por eso es esencial que usted y yo estudiemos esto. Vamos a ver qué es lo que le dice un ángel al otro ángel. Dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para hacer qué? Pisoteados. O sea, ¿quién es el que estaba pisoteando el santuario? O las verdades del santuario que se habían enseñado por casi 4,000 años. ¿Quién lo estaba haciendo? El cuernito pequeño. Pero eso, hermanitos, no ha quedado solamente en el pasado. Hoy presente se han establecido sistemas para erradicar el pecado del ser humano. ¿Como cuál sería? Exactamente, una de tantas, ¿verdad? Otra más, ¿cuáles son las obras de este cuerno que ha echado por tierra las verdades del santuario y ya ha establecido otras creencias, otras doctrinas? La inmortalidad del alma. Entonces, si nosotros hiciéramos un recuento, hermanos, todo esto es lo que este cuerno ha echado por tierra. ¿Y persiguió a los hijos de Dios? Claro que los persiguió, según lo describe el libro de Daniel. Pero mire lo que hace, una de las tantas cosas, entre todas las cosas que hace, porque dice que prevarica. Vayan rapidito ahora sí a Daniel capítulo 7, versículo 25. Vamos a ver cuál es una de las otras obras que este cuerno está echando por tierra.
A ver, alguien que lo lea, por favor. Daniel, capítulo... Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y medio de un tiempo. ¡Guau! Entonces dice la palabra de Dios, y hablaba palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, ¿qué? Quebrantará. Y pensará en qué? En cambiar los tiempos y la ley. Me pregunto, ¿eso ha cambiado este cuerno? Lo ha hecho, hermanitos. Dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que realmente aquí hay otra profecía de tiempo que nosotros necesitamos entender y poder comprender cómo es que es la obra de este cuerno realmente llegó a cumplirse en el pueblo de Dios. Pero me voy a enfocar en otro aspecto. Miren, vayan rapidito al libro de Daniel, al libro de Apocalipsis, y vamos a ver lo que se está desarrollando también allá en el cielo. Vayan rapidito a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Nomás voy a hablar un poquitito de este versículo del que acabamos de leer. Está hablando de ¿qué? De tiempos y la mitad de un tiempo, ¿verdad? La mitad de un tiempo. Según Daniel, Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, dice, y se le dieron a la mujer, ¿qué? Las dos alas de la gran águila, para que volase al desierto, ¿y qué más? A su lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Wow, o sea que realmente la palabra de Dios, según lo que está describiendo Daniel, allí dice que haría o perseguiría a los santos, mientras que vamos a Apocalipsis y habla de una mujer. Según el libro de Apocalipsis o según las profecías, ¿qué simbolizaría los santos o qué simbolizaría la mujer? El pueblo de Dios. Se refiere al pueblo, se refiere a la iglesia, ¿verdad? Según así lo describe Efesios. Pero vamos a regresar una vez más al libro de Daniel y aquí vamos a empezar. Vamos a ver el proceso de lo que el libro de Daniel describe. Según nosotros, en lo que leímos en Daniel capítulo 8, versículo 13, dice: entonces oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para hacer qué? Exactamente, ¿verdad? Vayan al versículo capítulo 14 y ahí va a ser la respuesta de la pregunta que se nos está haciendo en el versículo 13. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario, ¿será qué? Será purificado. Entonces es ahí donde yo quiero compartir esto que quiero enseñarles en esta mañana. Porque cuando nosotros entendemos esto, nosotros vamos a comprender realmente cómo es que la palabra de Dios muestra a cabalidad. Y si hay algo que nosotros como adventistas deberíamos de saber a cabalidad, es esta profecía. ¿Por qué? Porque esta profecía también es parte de entre de nuestras grandes verdades que la palabra de Dios nos enseña, y la razón por la cual Dios levantó al adventismo. Porque realmente el santuario las verdades que por mucho tiempo quedaron en la oscuridad, ¿se entendían, se comprendían? No, hermanitos, porque aún Guillermo Miller no entendió o no comprendió realmente lo que había de acontecer en el periodo donde él estaba viviendo. Pero a través del estudio de lo que él hace, vamos a ver qué es lo que hace este personaje. Entonces voy a tratar de... Vamos a empezar con esto. Bueno, realmente
vamos a tener el inicio. Según Daniel capítulo 8, versículo 14, dice hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Purificado. Entonces vamos a tener que entender dónde en la palabra de Dios se registra el inicio de esta profecía, según lo que registra la palabra, ¿ok? Entonces el primer detalle que tenemos que notar aquí es que se está refiriendo de cuántos días. ¿De cuánto periodo está hablando esta profecía? 2300 ¿qué? Días, ¿verdad? Pero cuando nosotros sabemos que cuando tocamos aspectos proféticos no lo podemos entender literalmente, porque son simbólicos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que realmente todas estas cosas se pueden entender. Ahora, aquí hay dos cosas que vamos a ver. ¿A qué se refiere tarde y mañana? Un día, ¿verdad? ¿Y dónde nosotros podemos encontrar o enseñar a la gente que una tarde y una mañana se refiere a un día? Ok, vamos rapidito al libro de Génesis y vamos a leer. Hay 7 versículos que registra la palabra de Dios que tarde y día se refiere un día completo, ¿verdad? Tarde y mañana, pero ahorita no vamos a leer todos, vamos a leer solamente un versículo. Vayan rapidito, Génesis 1:5, ¿qué dice? Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Ok, entonces la palabra de Dios según el libro de Génesis nos registra que una tarde y una mañana se refiere a ¿qué? A un día, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a notar esta situación. Hay 7 versículos, y puede ver más todavía en la palabra de Dios, pero en el libro de Génesis, en el principio, en el origen de la creación, la palabra de Dios nos muestra que la mayor parte de estos versículos se encuentra en Génesis 1, 5, 8, 13, 19, 23 y 31. Allí nosotros podemos entender que realmente una tarde y una mañana es un día, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver que si son días literales o días proféticos. ¿Por qué? No pueden ser días literales, porque si fuesen días literales, conforme vayamos desarrollando la profecía, ustedes se van a dar cuenta que no pueden ser días literales. Ahora, otros intérpretes han usado la palabra de Dios y como describe tarde y mañana, lo quieren enseñar a ellos que son medios días. Entonces realmente no puede ser así tampoco, porque cuando nosotros empezamos a desarrollar el periodo de los tiempos de esta profecía, no coincidiría con el periodo de los eventos que van a ocurrir en cada fecha que la palabra de Dios describe en el libro de Daniel. Entonces vamos a ver dónde la palabra de Dios nos enseña que realmente lo que implica un día en el aspecto profético. Entonces un día, vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Números 14:34. Números 14:34. Ahora sí, quiero que me lean ustedes, no quiero que solamente yo quiero hablar, no. Yo quiero que participen. Números capítulo 34, 14:34. ¿Lo tienen? Bien. A ver, alguien que lo lea, por favor. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día cada día, y conocerás mi castigo. Wow. Entonces la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Día qué? Sería día por año, ¿verdad? Ok, entonces vean acá. Según nosotros, lo que estamos entendiendo aquí, un día, entonces, según el libro de Números, hay más versículos, pero nomás tomé uno porque si no me llevaría mucho más tiempo. Entonces, una tarde y una mañana equivale a un día. Un día en el aspecto profético, ¿a cuánto equivale? A un año, ¿verdad? Según lo describe el libro de Números y también el libro de Ezequiel 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces vamos con otra palabra. Entonces, ¿de cuánto está hablando según este versículo de Daniel
8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. Está hablando de un tiempo de 2300 ¿qué? Años, ¿verdad? Años, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Ahora, vamos a ver el inicio. Según lo que ya nosotros hasta ahorita, lo que ya entendimos respecto a tardes y mañanas y lo de un día, nosotros nos damos cuenta que ya son 2300 años, ¿verdad? Ok, ahora vamos a empezar con la introducción de esta profecía. Y vayan rapidito al libro de Daniel, capítulo 9. Todo esto, hermanos, es bíblico. Todo esto realmente la palabra de Dios nos proporciona. Nomás que a veces necesitamos dedicar tiempo y realmente las profecías necesitan un poquito más de tiempo. ¿Ok? Bueno, según Daniel capítulo 9, el versículo 25 describe 6 aspectos que realmente no les voy a tocar, pero que es necesario que ustedes lo entiendan también. ¿Cómo es que esto se cumple en la vida de Cristo? El conflicto de los siglos, en una de sus notas, muestra que hubo una maldición rabínica. Para todos aquellos que quisieran estudiar esta profecía de Daniel, dice que fuera maldito. Entonces yo me pregunté, ¿por qué es que estas personas atribuyen esa maldición sobre la nación judía? Muchos de ellos saben que si ellos escudriñan, estudian esta profecía, hermanos, los va a llevar a la cabalidad, a entender que realmente el Mesías ya vino. Y lo mataron. Entonces por eso es de que ellos, y ya hay más maldiciones que sacan respecto a esta profecía. Dice, maldito el hombre que con la mano y sus dedos, usa sus dedos para abrir y explicar o estudiar este libro de Daniel, respecto de Daniel 8:14. O sea, echan muchas maldiciones, pero ¿con qué fin? Con el fin de que ellos mismos, su mismo pueblo, no escudriñe esto, porque que se hablaba Génesis capítulo 3 y esta profecía también lo describe de esta manera. Entonces vamos a ver qué es lo que dice en capítulo 9 versículo 24. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios de esta manera: 70 semanas están determinadas sobre ¿qué? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí hay un periodo de tiempo que también va a surgir en esta nueva profecía. ¿Cuánto tiempo se describe aquí? 70 semanas están destinadas ¿para quién? Para el pueblo de Daniel. Y hoy día han sacado otra creencia, que esta misma profecía la están relacionando con el libro de Apocalipsis para este tiempo del fin. Y lo relacionan también con el rapto. Realmente por eso es esencial que nosotros entendamos esto. Porque hoy día, ¿ustedes han oído hablar acerca del sionismo? ¿Cuál es el objetivo del sionismo? Y esos son judíos también. Pero ¿cuál es el objetivo del sionismo, de los judíos? Restaurar Sion, Jerusalén. Restaurar Jerusalén, y no solamente restaurar Jerusalén, sino también restaurar ¿qué? El templo. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer sacrificios. Entonces, hermano, esto está cundiendo por el protestantismo. Hoy día hay muchas iglesias protestantes que están aceptando esa creencia. Y muchos de ellos están diciendo es necesario regresar a Jerusalén, reedificar Jerusalén, construir el templo para volver a hacer sacrificios. ¿Ustedes creen que sería correcto levantar un templo y hacer sacrificios? ¿Por qué no, hermanos? No tiene significado. No hay significado, porque el tipo se encontró con el antitipo en su tiempo. Y cuando eso llegó, hermano, ya no tenía significado, ya no tenía más necesidad, porque el santuario, lo dije al principio, el objetivo del santuario terrenal era hacer que nosotros en el más por delante viéramos, ¿a dónde? Al celestial, hermanos, donde Cristo está desarrollando un papel importante. Por eso es que también el santuario encierra 3 fases.
la fase en el atrio, la fase en el lugar santo y la fase en el lugar santísimo. Ese es otro tema, no sé si lo he compartido con ustedes. Todavía no, ¿verdad? Ay, bueno, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero eso es maravilloso. Vamos a ver cómo es que la obra de Cristo se desarrolla en el atrio. Pero después hay una fecha cuando empieza su ministerio en el atrio, hermanos. Y hay una fecha cuando pasa del atrio, pasa al lugar santo. Y del lugar santo pasa al lugar santísimo. Todo eso es bíblico, todo eso está en el santuario. Pero vamos entonces a seguir adelante. Según lo que está describiendo Daniel 9:24, dice 70 semanas están determinadas. Determinadas, en otras palabras, cortadas, separadas, apartadas. ¿Para quién? Para el pueblo de Daniel. Para su pueblo de Daniel, no para los judíos de este tiempo. Dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dice, para terminar, ¿qué? La prevaricación. Ponga atención, hermano, 70 semanas estaban destinadas para el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para terminar, ¿qué? La prevaricación. Dice, y poner fin al pecado. ¿Y quién puso fin al pecado? Si nosotros estudiásemos eso es lo que nos va a llevar a entender qué es lo que fue, lo que hizo Cristo cuando hizo el cumplimiento de estas 70 semanas. Y luego sigue diciendo, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión. ¿Cuál visión era necesaria que fuera sellada? La 2300. Exactamente. ¿Y cómo fue de que la de las 70 semanas era la que necesitaba también ser sellada? ¿Por qué? Porque estamos hablando de las 70 semanas que estaban predestinadas para los judíos. Dice, y sigue diciendo, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea que realmente este versículo describe seis aspectos que nosotros ahorita los vamos a ver cómo es que se cumplieron perfectamente en los periodos que la palabra de Dios va describiendo. Seis aspectos, ¿ok? Entonces, ahora tenemos dos cosas, dos profecías de inicio, dos profecías de tiempo. ¿Cuál sería la primera? Hay dos profecías, según lo está describiendo. Los 1300 y las 70. Exactamente. Según Daniel capítulo 8 versículo 14 dice hasta 2300 tardes y mañanas. Pero ahorita, según Daniel 9:24, nos está diciendo que 70 semanas están apartadas, separadas. Entonces, ya son dos. 70 semanas y la más larga 2300 tardes. Ahora la pregunta sería, ¿cuándo empezó? ¿Y cómo es que la palabra de Dios nos enseña eso? ¿Ok? Vamos entonces mire, 70 semanas, vamos a ver a cuánto equivale 70 semanas. 70 semanas, ¿cuántos días tiene la semana? 7, Mire, este es otro aspecto que siempre es de notar y es bueno enseñar. El calendario que tenemos de nosotros, ¿cuántos días tiene el mes? O los meses del calendario de nosotros, ¿de cuántos días se componen? De 30, digamos. La mayor parte, pero no todos son de 30. Otros son recortados, otros son de 28, 31. Entonces, para poder entender esto, también nosotros necesitamos entender que necesitamos agarrar el calendario del Señor, el calendario que Dios estableció en el principio, cuando lo describe el libro de Génesis, cuando Dios hizo la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas. El sol tiene su aspecto, para que el Señor lo dejó, mientras que la luna también tiene su aspecto, pero eso va a ser en otra ocasión. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que, entonces, 70 semanas, según lo estamos viendo, serían 7 días. Entonces, 70 semanas por 7, ¿a cuánto equivalería? 49. Serían 49 días, ¿verdad? Pero multiplicándolo serían 400, ¿qué? 90 días. Entonces, día por año equivale a 490 años, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a poner nuestra primer línea y vamos a darnos cuenta
cómo es de que empieza la primer línea profética de las 70 semanas junto con la de las 2300 tardes y mañanas, ¿ok? Entonces, vamos a ver una vez más. Vayan rapidito a Daniel capítulo 4, versículo 25. Daniel 4, 25. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? 9:25. Ajá, no, perdón. Sí, 9:25. Daniel 9:25. Sepas pues y entiende que desde la salida de la palabra, De la orden. de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Wow. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro y en tiempos ¿qué? Angustiosos. O sea que ahí nos está describiendo ya un periodo de dos fechas, de dos Profecías. ¿cómo podemos decirle? Se me fue la palabra que tenía. Periodo. Dos periodos de tiempo que iban a transcurrir al inicio. Dice ahí, sépase pues que y entiende desde que es dada ¿qué? La orden, ¿verdad? Ahí ya nos está diciendo que esta profecía de las 70 semanas y la de los 2300 tardes y mañanas iba a empezar cuando se diera una orden. Pero ¿cuál orden? Según lo que está diciendo la palabra de Dios, vamos a ver primero un aspecto, ¿eh? Se va a dar la orden. ¿Cuándo se dio esa orden? ¿Ok? Vayan rapidito al libro de Esdras, capítulo 7, del 12 y 13. Hay 3 decretos más, pero no los quiero tocar porque si no, no me va a llevar, me voy a alargar mucho. Y eso es lo que me va a llevar más tiempo. Vayan rapidito a la palabra de Dios en el libro de Esdras, capítulo 7, 12 y 13. Ahí ustedes van a ver, basado a la palabra de Dios, vamos a ver el inicio de lo que está describiendo Daniel 7, 25. A ver, alguien que lo tenga, que lo pueda leer, por favor. Dice Esdras 6:12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre. 7:12. Esdras capítulo 7, versículo 12 y 13. Altajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, perfecta paz, etc. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, que vaya. Bueno, según lo que está describiendo Esdras, en el capítulo, en el 12, nos está describiendo el periodo del tiempo del rey, pero también en el versículo 7, cuando nosotros vamos a las enciclopedias, cuando quedan registrados estos eventos, de estos acontecimientos en la historia, hermano, nos va a llevar que la fecha que está describiendo el libro de Esdras sucedió en un año, en el periodo de este rey. ¿Y qué periodo fue ese? ¿Fue en el año qué? 57. 457. 457. Entonces ahora sí tenemos el inicio de 2 profecías, 70 semanas y ¿qué más? Y 2300 tardes, ¿ok? O 2300 años, ¿ok? Ok, hermanito, pero realmente cuando se dicta el decreto, ¿dónde está el versículo ese clave? Donde Vamos a leer. Donde se inicia, pues, como dice que ahí, que desde la salida a la orden, y no todos sabemos de qué, desde que se da ese decreto. El versículo 3, el que leyó, ¿no? Dice, por mí es dada la orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, ¿qué? Vayan. ¿Sí? Ok, para entenderme que es desde el 11, ¿no? Ajá. Sí, yo creo, a ver, ¿sí lo puede leer el otro brother? Se me hace que sí. El 11. Sí.
Y este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote, escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel. Sí, entonces, según lo que registra la historia, hermanos, el punto clave, el versículo clave para el inicio de esta profecía, como quedó registrado en el periodo de la fecha del rey Artajerjes, fue en el año 457. Ahora, según lo que nosotros entendemos es que ahora ya tenemos el inicio de estas dos profecías, 2300 tardes y 70 semanas, ¿ok? Entonces vamos a regresar una vez más a un versículo más, Daniel 9:25. Ahí dice, nos da dos periodos de tiempo, ¿sí? En Daniel 7:25 nos dijo, cuando se ha dado el decreto. ¿Están conmigo? Sí, ¿verdad? Pero también nos está diciendo otra cosita más, dos cositas más respecto de un periodo de tiempo. Daniel capítulo 9:25, dice la palabra de Dios, y después de las 72 semanas, yo estoy leyendo 26, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, que es lo que ya tenemos, que son 457, versículo, dice, y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipes, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro, y en tiempos, ¿qué? Angustiosos. Entonces ahí nos está dando dos periodos de tiempo. ¿Cuál sería el primer periodo de tiempo? Según lo que nosotros acabamos de leer ahí en Daniel 9:25, una semana, ¿sí? ¿Sí están conmigo o no? Según lo que nosotros vimos, vayan otra vez a la Biblia, versículo 25 del capítulo 9. Perdón, sí, ¿verdad? 7 semanas, me equivoqué yo. Dice, habrá 7 semanas y 62, perdón, me equivoqué. Entonces, ¿cuántas semanas son? 7, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos que entender algo. Según Daniel 9:25 nos describe que habrá, ¿qué? Entonces, del decreto del 457 iba a haber 7 semanas. Esas 7 semanas, hermanos, ¿a cuánto tiempo equivalen? Vamos a ver ahorita lo que nosotros, vamos a hacer un poquito de multiplicaciones. 7 por 7 es igual a ¿qué? 49. 49 ¿qué? 49 años, ¿verdad? Porque nosotros ahora sabemos que 49 no son días, sino son años literales. Años simbólicos, ¿verdad? Entonces tenemos 400, ¿qué? 490 años. O sea que de dado el decreto hasta la reconstrucción de Jerusalén y el templo, ¿cuánto tiempo iba a ocurrir? ¿O iba a transcurrir? 490 años. Imagínense, si fueran días literales esta profecía, ¿ustedes creen que los judíos pudieran reedificar Jerusalén y el templo en 49 días? No se puede, ¿verdad? Entonces por eso, o en 40, o medios días, 490 medios días, o tarde, no se puede. Entonces por eso es como yo les digo, que la profecía realmente nos enseña que no puede ser así. Según lo que dice el libro de Números, y Esdras nos describe que, o Ezequiel nos describe que es día por año, ¿verdad? Entonces hasta ahorita ya tenemos las primeras, ¿qué? 7 semanas. Ahora, ese mismo versículo, capítulo 25, nos está describiendo el siguiente periodo de tiempo. ¿Que cuánto equivale? 62 semanas. Ok, pero mire, pongan tantito atención en esto, ¿eh? Tenemos 457, ¿sí? Recordemos otro aspecto. Esta profecía realmente, hay muchas cosas que quizá no lo van a poder entender nomás por así. Si ya la dominaron, pues qué bueno, pero es necesario a veces estar repase y repase y repase para que ustedes puedan dominar esto. Esto es esencial, hermanos, porque cuando alguien les venga y les diga, ¿cuándo empezó el juicio?
Simplemente ustedes pueden decir, no, pues hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, según el libro de Daniel. ¿Y cuándo se cumplía eso? El 22 de octubre de 1844. Pero si la persona te dice, dime dónde la Biblia dice eso, ¿qué vamos a decir? Ese es el problema, que si nosotros no repasamos esto, hermano, va a haber un problema grande. Entonces, mire, tenemos ahora otro aspecto. Reconozcamos que el periodo de tiempos antes era de más a menos, ¿verdad? Eso es otra cosa que nosotros tenemos que entender, porque mucha gente puede decir, bueno, ¿por qué tú tienes 457? Y mire lo que pasa, 457 menos 40 años de las 7 semanas que se llevaron de aquí a aquí. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Serían 408. ¿Se dieron cuenta que disminuyó? Entonces, estos 408 los vamos a poner aquí. Entonces, ¿en qué periodo fue terminado la reconstrucción y el templo? En el año 408. Exactamente, en el año 408, ahí se terminó las 7 semanas, el periodo de 490 años que iba a durar la reconstrucción de Jerusalén y del templo, ¿ok? Pero ahorita ya tenemos nuestras 7 semanas, ahora vamos a ver 62 semanas, ¿verdad? Ok, vamos a poner otra línea y vamos a ver aquí qué es la palabra de Dios. Nos dice 62 semanas, entonces 62 semanas por 7 nos lleva al periodo de, a la cantidad de 434 años, ¿ok? Entonces, ¿cuánto equivale 62 semanas? 434 años. 430 ¿qué? 34 años. ¿Qué evento iba a suceder al final de este periodo de tiempo? Lo dice el versículo 9:25, la plaza volverá a ser edificada y después de las 62 semanas. Abajo está, a ver, abajito está. ¿Qué dice? Al Mesías. ¿Y luego? Versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin a la profecía, al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Dice versículo 24, en última parte, ungir al santo de los santos. O sea que al final de estas 62 semanas, 434, ¿qué iba a ser? Iba a ser el ungimiento del Mesías. Entonces, en este periodo vamos a poner aquí, llevamos hasta aquí, llevamos 408 que se le fueron quitando a las 2300 tardes. 408 menos los 434 de las 62 semanas nos va a llevar a una 26 días o 26 ¿qué? Años, ¿verdad? Porque estamos restando. Entonces, miren, recordemos que empezó de más a menos. Entonces lo que hicieron los judíos, contaron nuevamente, el periodo iba disminuyendo. Cuando ellos llegaron a, por decir, 5, 4, 3, 2, 1, volvieron a contar 1 y volvieron a empezar otra vez. Este 1 es lo que pongo acá abajo. Esto que sucedió, fue el que hizo falta para agregarlo al periodo de los 26. Entonces eso nos lleva a la cabalidad de que 26 más el 1 que no se agregó, nos lleva al periodo de ¿qué? 27. Entonces este 27 nosotros lo vamos a poner, el 27 lo vamos a poner en el periodo del ungimiento de Cristo. O sea que en el año 27 fue cuando Cristo fue ungido, y así quedó registrado en la historia. Hay enciclopedias que registran todo esto, hermanos. O sea que no es nomás porque lo vemos de esta manera. La historia en
lo que dije, la palabra de las las enciclopedias lo registran. Ahora vamos a ver un versículo que nos registra de lo que dice ahí. Según Lucas capítulo 3, 1 y 21, mire lo que dice. Estos son versículos claves que son esenciales, hermanos, que nosotros sepamos para poder llevar, ya sea lo que leemos y a la luz del espíritu de profecía y apoyado por las enciclopedias, nosotros nos vamos a dar cuenta que el periodo de estas fechas fueron realmente vitales y tuvieron su cumplimiento exacto. Por esto es que los judíos, hermanos, no quieren que se estudie esta profecía, porque si ellos la estudian o le estudian el demás pueblo, se van a dar cuenta que esto tuvo su cumplimiento exacto de la muerte del Mesías y la razón y el propósito por cual Jesús habría de venir. Entonces, ¿qué dice Lucas 3, 1 y 21? ¿Alguien que lo quiera leer? Lucas 3, 1 y 21. ¿Lo tienen? Sí. Dice, diga, hermano. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite. Y bueno, y todo eso. Y después vamos al 21. Dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Entonces dice que según lo que describe Daniel capítulo 9, 24, el último parrafito dice que sería ungido después de las 62 semanas. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, eso sucedió en el año, según lo que nosotros entendimos, en el año 27, ¿verdad? Y eso fue en el periodo ¿de qué? ¿De qué rey? Tiberio. De Tiberio César, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahí damos cuenta que después de las 62 semanas Jesús es ungido. Ahora vayan otra vez nuevamente a Daniel capítulo 9, 26. 9, 26. Hay muchos más versículos que podemos ver cómo es que estos versículos que estamos viendo nomás tienen su cumplimiento exacto, hermanos, todo, pero me va a llevar mucho tiempo más si lo hago de esta manera. Daniel 9:26, ¿lo tienen? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Como inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra la asolación están determinadas. Wow. Entonces dice, ¿y después de qué? De las 62 semanas se le quitará la vida ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces en qué periodo después de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías. Ok, vayan rapidito al libro de Daniel 9:27, ahí nos va a dar un periodo más de tiempo y ahí nos va a decir en qué periodo de tiempo se le va a quitar la vida al Mesías. Daniel 9:27, ¿lo tienen? Sí. A ver. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Wow. Entonces nos está hablando un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Una semana, ¿verdad? Entonces vamos a ver que desde las 62 semanas, ahora la Biblia, según Daniel 9:27, nos está diciendo hay una semana. Entonces en esa semana nos dice la palabra de Dios que una semana por 7, ¿cuánto sería? 49. Una por 7 serían 7 años, ¿verdad? Entonces, pero según Daniel 9:26 dice que a la mitad de esa semana iba a ocurrir, ¿ok? ¿Sí están conmigo? Entonces vamos a poner 27, ahora vamos a empezar a sumar porque veníamos bajando. Cuando llegamos al año 27,
ahí ya habíamos un periodo, habíamos subido, porque bajó, no alcanzó y empezó a subir el tiempo. Entonces ponemos 27 más 7, nos lleva al año 34, ¿verdad? Entonces este año 34, hermanitos, aquí es donde se culmina las 70 semanas, pero voy a regresar a esta fecha de acá, ¿ok? Entonces dice que una semana equivale a 7 años. Entonces dice la palabra de Dios que a la mitad de esa semana se le iba a quitar la vida al Mesías, ¿verdad? Entonces, mire, si una semana tiene, 7 años, ¿cuánto sería la mitad de 7 años? 3 años y medio, ¿verdad? Entonces, a la mitad de los 3 años y medio, hermanos, si nosotros hacemos la resta de 7 entre 2 nos da a 3.5, pero lo puse de esta manera, pero nosotros nos damos cuenta que se cumple en el año 34 cuando Jesús muere. Se cuenta como cuarto año, no como medio día nomás, pero dice que a la mitad de esa semana se le iba a quitar la vida al Mesías. Lo que no sé si me entienden lo que les quise dar a entender. O sea que cuando yo le estoy diciendo que se toma el evento que ocurrió en ese año, no lo pongo como medio año, sino lo pongo como en el año cuarto, porque ya se agarró el primero, el segundo, el tercero, y la mitad de ese año, ¿en qué año estamos viviendo? Del cuarto año, ¿sí? Por eso es de que se agrega, lo agregué de esta manera. Entonces, o sea, para no poner 3.5, porque 3.5 sería la mitad de 7, ¿verdad? Pero como estamos viviendo en qué tiempo, en el tercer año, estamos viviendo en el cuarto año, pero la mitad de ese año, ¿sí? ¿Ok? Entonces, 3.5 entre, le pongo el cuarto año, nos lleva al periodo de 27 más 4, nos lleva al periodo de 31. O sea que la muerte de Cristo, ¿en qué año ocurrió? En el año 31. ¿Eso es verdad? ¿Ocurrió realmente eso? Sí. Realmente la palabra de Dios nos registra eso. Vayan rapidito al libro de Marcos, capítulo 15, 37 y 38. ¿Qué dice ahí? Marcos 15, 37 y 38. Marcos 15, 37 y 38. A ver. Mas Jesús, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Wow. Mire, esto es bonito entenderlo, hermanos. Este versículo es muy importante para nosotros. Y si nosotros estudiásemos ese texto más profundo, hermano, nos vamos a dar cuenta que aún las palabras de Jesús referente al pueblo judío, cuando dijo, os digo que vuestra casa ha sido, ¿qué? Dejada desierta. Llegará el tiempo, hermanos. Y hermanos queridos, cuando pasa este acontecimiento, por decir, cuando muere Jesús, hay otros eventos importantes. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús muere? ¿A qué horas murió Jesús? A la hora que es a las 3 de la tarde, pero no sé. Acuérdense que el santuario enseñaba a cuántos sacrificios había continuos. Matutino y vespertino. Jesús, ¿en cuál sacrificio murió? ¿En el matutino o en el vespertino? En el vespertino, y eso nos lleva ¿a qué horas fue la muerte entonces de Cristo? Mire, todo eso está, pero está en relación. Mire, esta profecía también va empalmada con la de la Pascua, porque la Pascua también nos habla de estos acontecimientos. En otra ocasión vamos a tratar a ver, ¿han estudiado las fiestas? Y es importante estudiar cada una de esas fiestas. ¿Se deben de guardar las fiestas? ¿Sí o no? ¿No? De las 7 fiestas Sí, las fiestas de Jehová, porque no son ni de los judíos ni de Israel. Son las fiestas de Jehová. ¿Se deben de guardar o no se deben de guardar?
Pero ustedes guardan una. ¿Cuál? Sábado. No, el sábado no es fiesta. Exactamente, hermana. La fiesta de la Pascua. Nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Oye, viene Semana Santa. La fiesta de la Pascua, ¿qué sustituyó la fiesta de la Pascua? La Santa Cena. Por eso es que cuando Jesús hace la Santa Cena, era un símbolo ¿de qué? De la Pascua. Y cuando ustedes estudian las 7 fiestas, hermanos, ustedes se van a dar cuenta que son 3 periodos divididos de las 3 fases del ministerio de Cristo. Son 3 fiestas, luego viene una fiesta en medio y luego 3 fiestas al final. Unas se cumplen en el atrio, otras se cumplen en el lugar santo y otras se cumplen en el lugar santísimo. Y las fiestas de Jehová eran profecías que hablaban de quién, hablaban del Mesías. La fiesta de la Pascua describe y enseña que se le habría de quebrar los huesos al animal. No, la fiesta de la Pascua decía que no tenía que quebrarse los huesos a ese animal. Eso nos estaba diciendo lo que iba a suceder con Cristo. ¿Le quebraron sus huesos a Cristo? No. Mire, pues esas fiestas son profecías que nos estaban señalando al Mesías. Cuando el Mesías habría de ser muerto, la profecía de la Pascua nos enseña todos esos periodos de tiempo. Por eso es que yo digo, si los judíos tuvieron estas cosas, hermanos, ¿cómo es que no lo entendieron? No entendieron y no comprendieron que todas esas profecías, esas fiestas que hacían anualmente, los estaban llevando a entender y a comprender el ministerio que Jesús habría de desarrollar en la tierra cuando Él viniera. Y no solamente esto, sino cuando Jesús ascendiera al cielo. Porque cuando vamos a la fiesta de Pentecostés, ustedes se van a dar cuenta qué es lo que ocurre en Pentecostés. Aquí en la tierra ocurre algo importante, pero el problema, ¿qué fue lo que ocasionó esto aquí en la tierra? Allá en el cielo. Porque en el cielo hubo algo que como consecuencia trajo el derramamiento aquí en la tierra. Pero ¿qué sucedió allá en el cielo? Así como en el santuario terrenal Moisés ungió a Aarón, eso fue lo que sucedió allá en el cielo cuando Jesús asciende al cielo. El Padre ungió ¿a quién? A su Hijo. Según lo que describe el libro de El deseado de todas las gentes, y basado a las citas bíblicas que están en el libro de Éxodo, en el ungimiento de lo que Moisés hace con Aarón, hermano, eso era un simbolismo de lo que iba a ocurrir allá en el cielo cuando Jesús dejase el atrio y ascendiese ¿a dónde? Al lugar santo. Por eso, mire, muchos dicen los hermanitos de otras denominaciones pentecostal y se hacen decir pentecosteses porque sucedió un evento maravilloso. Pentecostés aquí, el derramamiento del Espíritu Santo, el don de lenguas y de tantas cosas que sucedieron, pero realmente lo que sucedió allí en el cielo fue maravilloso. O sea que la palabra de Dios nos explica todos estos detalles a cabalidad, pero necesitamos tiempo para poder entenderlo y poder comprender. Entonces, basado a este tiempo, hermanos, según lo que registra Marcos 15, 37 y 38, nos muestra que cuando Jesús murió fue en el año 31, ¿verdad? Después de Cristo. Entonces, dice, ¿qué sucedió cuando muere Jesús? El velo del templo, ¿qué? Se rasgó. Y no solamente el velo del templo, dice que cuando Jesús se inspiró, dice que hubo un terremoto. Y cuando hubo ese terremoto, dice que el sacerdote estaba por matar el animal, que moría a esa hora. Y como hubo temblor, dice que el sacerdote soltó el cuchillo y el animal, ¿qué? Salió corriendo. Eso quiso dar a entender, junto con el velo cortado, que ya no habría más la necesidad de ¿qué? De sacrificios. Y en otra parte, el Señor sí estaba por irse, hermanos. Por eso es que nosotros, al estudiar esta profecía,
¿Es necesario un templo? ¿Es necesario más sacrificios? No, hermano, porque si usted y yo adoptamos la creencia de lo que lo que está enseñando el sionismo, de que necesitamos ir a Jerusalén, edificar un templo y hacer más sacrificios, echaríamos por tierra lo que nos hizo ser un adventista del séptimo día. Lo que habla en relación con Daniel 8:14, la purificación ¿de qué? Del santuario. Entonces nosotros diríamos, realmente lo que sucedió en la muerte de Cristo no se cumplió todavía el simbolismo de la muerte de Cristo, porque todavía necesitamos seguir haciendo más sacrificios, necesitamos seguir construyendo un templo, y eso no. La palabra de Dios dice que cuando Jesús muere, el velo se rasga, el animal sale corriendo, demostrando y diciendo a la humanidad, no más templo aquí en la tierra, porque ahora, así como las cosas terrenales eran necesarias que fueran purificadas, ahora las celestiales, según Hebreos 9, nos dice que las cosas celestiales necesitan ser purificadas con mayor sacrificio, y eso lo vamos a ver, la obra que Jesús empieza a desarrollar, esta obra maravillosa, ¿dónde? En el cielo, hermanos. Por eso es que nosotros no podemos aceptar esa creencia de lo que están enseñando el sionismo, ¿verdad? Entonces, voy a terminar ya, llevamos un periodo de 34 después de Cristo. Ahora, como les dije, empezamos a subir, Entonces ponemos 2300, ahora sí vamos con la segunda profecía, los 2300 años, 2300 años, 2300 menos 490 que fueron las 70 semanas, nos lleva a un periodo de 1810. Ahora, 1810 tenemos hasta aquí, ¿verdad? Y de aquí para acá tenemos un periodo de tiempo, ¿de cuánto? 1810. Este lapso de tiempo de aquí hasta acá, hay un tiempo de 1810 años. Todo este lapso que falta son 1810. Pero quitando los 34, el último de las 70 semanas, entonces 1810 más 34, perdón, serían 1800 ¿qué? 44. Entonces la profecía nos enseña que el inicio de la purificación del santuario celestial empezó ¿en qué año? 1844, según lo que describe la palabra de Dios. Por eso es que el versículo dice Daniel 8:19, vayan rapidito, Daniel 8:19, ¿qué dice? Vamos a leer este versículo y otro más y termino. Daniel 8:19, ¿qué dice? Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo señalado el fin se cumplirá. ¡Wow! O sea que realmente lo que el ángel está diciendo a Daniel, lo que él iba a enseñar, al finalizar esta profecía, hermanos, empezaría, ¿qué? El juicio. ¿El juicio dónde? En el cielo. Allá en el cielo. Pero mire, mientras que el juicio está empezando en el cielo, ¿qué está sucediendo aquí en la tierra? ¿Se acuerdan los versículos que leímos de Daniel 8 y Daniel 7? La obra nefasta de este cuernito pequeño que iba a ser. Exacto, y está estableciendo un sistema para perdón de los pecados. Ahora ha establecido sacerdotes para que vaya la gente, confiese sus pecados y hace indulgencias y hace tantas creencias que está echando por tierra las verdades del santuario. Entonces vamos a leer el último versículo, vayan rapidito, Apocalipsis 14:7. Según Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, nos dice ahí que el juicio de Dios ha comenzado, ¿verdad? Y diciendo a ver. Alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida.
y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes. Entonces, para responder la pregunta de lo que el libro de Apocalipsis 14:7 nos dice, porque el juicio ha empezado. ¿Cuándo empezó entonces el juicio? Según la profecía de las 2300 tardes, 1840. en el 22 de octubre de 1844. No sé si tengan alguna pregunta o vamos a cantar. Ok. Es importante, hermanos, todo esto, porque realmente a veces nos hace recordar, nos hace repasar estas cosas para darnos cuenta cuán cabalidad, hermanos, es que la palabra de Dios nos muestra que estas cosas sucedieron verídicamente y están exactas, hermanos. Bueno, vamos entonces a cantar y en la